Bien, pues aquí estamos de retorno ya con nuestra invitada de hoy. Está con nosotros la politóloga Rosario Espinal, catedrática además en universidades de los Estados Unidos por un largo tiempo, pero ya la tenemos aquí por más largo tiempo en República Dominicana, porque ella siempre para el verano venía, pero luego ya tenía que retornar a los Estados Unidos. Ahora permanece más tiempo aquí en la República Dominicana. Quiere decir entonces que nosotros deberíamos de invitarla más a menudo. Doctora, buenos días y bienvenida como siempre. Buenos días. Bueno, Alexander ha empezado fuera de cámara a hablar sobre la situación, el comportamiento, el manejo político que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a veces muestra comportamientos a veces que no se le puede dar una lectura lógica, bajo el plano de la lógica, qué sentido tiene muchos de los posicionamientos que asume Donald Trump, como por ejemplo el que asumió en el grupo de los 7, el G7, en esta última reunión cuando Donald Trump, doctora, tuvo una confrontación muy fuerte con el presidente de Canadá, Trudeau. Y bueno, me gustaría que nos analizara un poco esta situación de este presidente que a veces sale con unas rabietas que incomoda a mandatarios importantes aliados a ese gobierno, a ese país. Y por otro lado, su visita a Singapur, el encuentro histórico entre el mandatario y el mandatario de Norcorea, Kim Jong-un, que nos lo mezcle estas dos partes y nos dé lectura a ese Trump tan impredecible. Sí, bueno, lo que sucede es que Donald Trump está gobernando a pesar de toda la oposición, incluso de su propio partido. ¿Por qué? Porque cuando hay un vacío en la política, surge alguien que con algunas características carismáticas y con una estrategia, digamos, populista, y hay muchas variaciones de cómo se ejerce el populismo, pero él lo está ejerciendo, lo que busca es un apoyo en la base electoral. Entonces, los republicanos están a expensas de Donald Trump, porque como partido, sus legisladores y demás no tienen gran apoyo. Entonces, lo que Donald Trump ha logrado es desarrollar, establecer un fuerte apoyo en la base electoral conservadora, que no se mueve mucho. O sea, es muy sólida en su base electoral, pero él no logra expandirla más allá de su base electoral. Pero ese partido republicano está a expensas de Donald Trump porque sin una figura que cohesione la base electoral conservadora, ellos se irían a pique. O sea, ellos perderían, por ejemplo, las elecciones de este próximo noviembre. Entonces, ellos están atrapados. Donald Trump está haciendo cosas que no son parte de la tradición republicana. O sea que también para los mismos republicanos están a expensas por un lado, pero representa un dolor de cabeza. Como todo político populista tiene que hacer cosas inesperadas, tiene que hacer cosas, por un lado, para mantener su popularidad. Y esa estrategia de mantener su popularidad depende de él, o sea, depende de los tweets. Él está gobernando a través de posicionarse él, a través de Twitter, manteniendo así un contacto directo con su base electoral. Y ahí está todo el mundo a expensa de lo que él haga o no haga. Como es una estrategia populista, tiene que deshacer cosas que se hacían. Porque esa es una de las características del populismo. Tú deshaces algunos ejes fundamentales de lo que articulaba la política y tú buscas establecer nuevos ejes para satisfacer una supuesta base electoral que te está apoyando. Entonces, ¿cuáles son esos ejes a través de los cuales Donald Trump logra apoyo en esa base electoral?
la audacia, o sea, yo me atrevo a hacer esto, yo me atrevo a hacer aquello, yo no le temo a nadie, yo insulto aquí, yo insulto allá, yo digo esto, yo no voy a ser políticamente correcto, yo digo lo que se me ocurra. O sea, digamos, esa audacia de hacer lo que él crea que deba hacer, le gusta a su base electoral. Entonces, él lo hace y utiliza el Twitter para lograr eso. En términos de políticas económicas, lo de los impuestos a las importaciones, pues él habló mucho, realmente él logra ganar con 77,000 votos en las elecciones, cuando se suman los 3 estados donde no se esperaba que él ganara. Él logra eso tratando de apelar a un sector de clase obrera blanca que ha ido perdiendo sus trabajos porque ya hay trabajos tradicionales, por ejemplo, de la industria del acero, o sea, industrias tradicionales que ya se fueron de Estados Unidos porque es mucho más barato producir eso en otros países de mano de obra barata. Claro. Entonces, bueno, él le prometió a toda esa gente que sus grandes y buenos trabajos de los años 50 y de los años 60 retornarían. Difícilmente van a retornar porque no es rentable, ni siquiera para las propias compañías de Estados Unidos, producir algo en un lugar en Estados Unidos donde tienen que pagar, supón tú, $10 la hora, a producirlo en un lugar donde pagan $1 la hora o menos. Entonces, pero él va a jugar con lo de los impuestos a las importaciones para mantener esa expectativa. Pero ¿usted cree que es posible ese discurso nacionalista, proteccionista en una sociedad tan poderosa como la norteamericana? Bueno, es posible. Ahora, ¿hasta dónde y hasta cuándo ese discurso es rentable para el capitalismo norteamericano? Ahí es donde viene la cosa. O sea, mientras, claro que se puede mantener. Y lo que hay que ver es si este discurso proteccionista es un episodio en la presidencia de Donald Trump, o si hay unos cálculos de los economistas conservadores que considera que hay que volver a enfatizar un cierto proteccionismo para que retornen trabajos a Estados Unidos en áreas tradicionales que ya se fueron. Hay economistas que plantean que no hay forma de echar para atrás las cosas, que Estados Unidos tiene que ser competitivo en otras áreas nuevas donde pueda innovar y que ya lo viejo se queda y que volver a rehacer eso no tiene sentido. Hay otros sectores fuertes dentro del grupo, digamos, que ha apoyado a Donald Trump, no solamente de la población, sino también digamos, de los intelectuales del proyecto de Donald Trump, aunque suene una paradoja, porque claro, él es el político que implementa las cosas hasta de forma abrupta, pero detrás hay gente pensando ese proyecto. Sí. Entonces, ahí hay un sector que realmente cree en el capitalismo proteccionista, o sea, que no está de acuerdo con el capitalismo globalizador, liberal, que es hechura del Partido Republicano, porque ese capitalismo globalizado... ¿Qué es lo que no se entiende? Entonces, fue Bush padre y Reagan. O sea, ellos fueron, en ese periodo es cuando se impulsa realmente el capitalismo globalizado. Entonces, o sea, el capitalismo, digamos, moderno o contemporáneo, globalizado. Entonces, que del mismo partido que le da origen a eso, venga ahora esa tendencia proteccionista, pues indiscutiblemente crea ciertos choques internos. Pero como yo decía anteriormente, el Partido Republicano está atrapado con Donald Trump. El Partido Republicano tiene que callarse, o sea, no tiene de otra que aguantar lo que está haciendo Donald Trump, porque a fin de cuentas son partidos que van a elecciones. Ahora, ¿qué tan sostenible en el tiempo puede ser esa postura de Donald Trump cuando estamos hablando de un mundo ya globalizado, donde lo que se puede ver a vuelo de pájaro es de que este proceso no va a echar hacia atrás, sino muy por el contrario? Ya es un mundo donde la propia tecnología hace inclusiva las economías y los intercambios, etcétera, por un hombre, por una determinación, donde todos los demás, incluyendo a la Merkel, se quedan como... Hay una fotografía muy emblemática donde Donald Trump está ahí sentado así con los brazos cruzados y Merkel
poniendo las manos enfrentando en el escritorio, mirándolo como quien dice, pero es loco que usted está, o sea, es la interpretación, y todos los demás como mirando qué es lo que está haciendo. O sea, ¿qué tanto pudiera el presidente de los Estados Unidos mantener una posición que pudiera cambiar lo que hasta ahora ha resultado beneficioso para todos? Bueno, aquí pueden pasar varias cosas. Una, ¿qué va a pasar en las elecciones de noviembre de Estados Unidos? Si cambiara la composición del Congreso, o sea, si ganara una mayoría demócrata, eso va a servir de control, indiscutiblemente. O sea, eso le va a controlar mucho la agenda de Donald Trump, porque ya los demócratas, o sea, le van a parar algunas de las cosas que le Aunque está hay haciendo. algunos republicanos que están planteando eso. Lo que pasa es que los republicanos están muy limitados en lo que pueden hacer, porque recuerden, el que tiene el apoyo electoral es Donald Trump. Entonces ellos todos esos republicanos dependen de llevarse bien con Donald Trump cuando van a sus comunidades a hacer su campaña electoral. Es muy riesgoso para esos republicanos que van, toda la Cámara de Representantes va a elecciones cada 2 años. O sea que toda la Cámara de Representantes, toda esa gente tiene que ir 500 y pico a elecciones. Entonces, no, es un poquito menos, 500 y pico es todo el Congreso. Entonces, son 400 y pico. Entonces, en ese sentido, es que todos ellos van, más va aunque en el Senado no van tantos republicanos, van más demócratas que le toca. Porque es una porción del Senado que se renueva cada 2 años y ahí no hay tantos republicanos, pero en la Cámara sí, van todos. Entonces ellos están presos en ese sentido. Entonces, bueno, ese es un factor. ¿Qué va a pasar con la Cámara de Representantes y con el mismo Senado? Si va a cambiar la composición o no. Si no cambia la composición y los republicanos mantienen el poder, entonces mientras Donald Trump se mantenga popular en la base electoral, ellos van a seguir atrapados ahí. Creo que para Europa occidental, Canadá, los partidos aliados, Japón, o sea, para los partidos que han sido tradicionalmente aliados de Estados Unidos, ellos van a entrar en una reflexión muy profunda ahora. A ellos no les queda de otra. O sea, porque ellos no pueden determinar cuánto tiempo va a durar la presidencia de Donald Trump, no se sabe. Entonces ellos van a tener que reevaluar su posicionamiento. Y ese es otro factor. Para suerte de Trump, la economía de Estados Unidos está bien, o sea, está en su apogeo de la poscrisis, vamos a decir. Entonces, eso le ayuda, indiscutiblemente, eso es un factor favorable. Ahora, a nivel internacional, yo pienso que se van a crear serios conflictos. Yo veo la situación internacional muy difícil. Veo que el hecho de que Donald Trump haya escogido su éxito con Corea del Norte es sumamente riesgoso porque es un régimen en el cual realmente no se puede confiar. Así como dicen una cosa hoy, dicen otra mañana. Y ya lo han hecho. Exacto. Entonces, realmente es como un espectáculo que no tiene muchas garantías de nada. Entonces, eso se lo están diciendo muchos analistas. O sea, él está enemistándose con los aliados tradicionales de mucho tiempo para buscar una amistad con un aliado totalmente inestable y en el que no se puede confiar. ¿Qué va a sacar de ahí? Tampoco se sabe. Entonces, yo pienso que él está abriendo muchos frentes de conflictos que por el momento le dan fuerza interna en su base electoral, pero que no hay garantías porque no se sabe cuán bien o cuán mal va a terminar esa presidencia. Eso es así. Doctora, en el plano local hay muchos temas también. Hoy el Congreso de la República vive un momento interesante y todos los focos se proyectan hacia allá porque la Comisión Especial de la Cámara de Diputados hoy está compelida a evaluar, a conocer este famoso proyecto de ley de partidos donde las primarias abiertas, cerradas, simultáneas o no simultáneas, es la gran piedrecita que tiene estancada este proyecto de ley. Y me gustaría conocer cuáles son sus expectativas, la lectura que le ha dado al proceso
que se ha venido dando, la posición del gobierno que es bastante clara de unas primarias abiertas, simultáneas, la posición de la oposición que entiende que deben ser cerradas, simultáneas, y un comportamiento, a pesar de una carta que envía el presidente de la República, donde invita al consenso, a llegar a puntos en común para poder conocer, lograr, obtener una ley de partidos, y sin embargo un comportamiento de aquellos que le siguen al propio presidente Medina que dista mucho de la carta que anda buscando ese consenso, porque ellos mantienen la posición de primarias abiertas simultáneas. ¿Tiene esperanza de que este proyecto pueda ser aprobado finalmente, tener nosotros ley de partidos? Mira, en política no hay consenso. Hay En acuerdos. política hay acuerdos. En política se gana o se pierde. Entonces, los actores van evaluando si van ganando o si van perdiendo. Y en función de eso, pues pueden abrirse o no, porque a fin de cuentas es una decisión. Pueden abrirse o no a establecer acuerdos. El problema, hasta el momento, el juego está trancado. Está trancado porque la única posibilidad reciente que yo vi de que pudieran acordar algo era si se dejaba a libertad a los partidos de escoger sus primarias. Pero la posición ahora que veo, según el artículo del lunes de Leonel Fernández, es que él considera que las primarias abiertas no las puede ni siquiera elegir un partido, o sea que no se pueden utilizar. Entonces, realmente, desde ese punto de vista, solo es posible tener primarias cerradas o asambleas de electores o cualquier variedad de esas. Entonces, yo no sé, porque ahora mismo ellos no tienen los votos, ningún lado tiene los votos para aprobar una cosa o la otra. Como no tienen los votos para aprobar ni una cosa o la otra, o alguien se declara perdedor y acepta la posición del otro, o sea, o Leonel Fernández dice, ok, cada partido que elija, y dentro del menú de opciones están las primarias abiertas, no impuestas, sino que cada partido elija la primaria que quiere, o el lado del danilismo tiene que decir, excluimos las primarias abiertas dentro del menú de opciones. O sea, ya el tema no es si son abiertas o cerradas. Bueno, si son abiertas o cerradas, ya ni siquiera ese es el tema. El tema es si se le da un menú de opciones a los partidos y si en ese menú de opciones están las abiertas o no están las abiertas. Ahí es donde ya ha llegado la situación. Entonces, pues yo no tengo una bola de cristal, yo no sé lo que van a hacer. Pienso que como llevan 20 años casi en este vaivén con la ley de partidos, pues bien podrían no aprobarla. Pero por otro lado, creo que también ya se ha llegado a un punto de tanta discusión sobre esa ley que no aprobar nada también tiene sus grandes riesgos. Sí. Yo no tengo muchas esperanzas de que esa ley sirva para mucho. Incluso yo he sido siempre muy clara, he repetido muchas veces que debió aprobarse una ley electoral, o sea, hay una ley electoral, sí. Debió modificarse, actualizarla. Ahora dicen que la van a conocer ahora. Y sí. Eso es lo que deben hacer, aprobar una ley electoral y una vez acuerden y aprueben como una ley aparte, porque complican la cosa, que no, que una ley integral, que incluya la electoral y que incluya la de partido, no se puede tantas cosas, ahí hay muchos temas complicados. Entonces, ¿para qué complicar la situación? Que un código electoral sí, y de partidos, sí. Eso es demasiado. Sí. Entonces, que aprueben una ley electoral, que es más fácil, porque hay muchas cosas en la ley que se van a quedar más o menos hacer lo igual. Posible. Eso es lo que yo creo, que deben aprobar una ley electoral con ciertos controles. Y los partidos, es muy difícil regular los partidos, porque ellos son los mismos que aprueban las leyes para regularse ellos, y ellos no están por regularse. Y aunque ellos se han enfrentado en la primaria por el conflicto que hay en el PLD entre el danilismo y el leonelismo, en realidad los puntos centrales de la ley de partido, de los cuales los partidos no están hablando mucho, es el financiamiento y la propaganda. Si aquí no se regula bien el financiamiento, no importa qué primarias se tengan, si aquí hay un derroche de dinero en las campañas,
no importa si son abiertas, cerradas o lo que fuera, el que tenga más dinero va a llevar una gran ventaja. Y aquí nadie quiere que se regule el financiamiento, ni lo quieren los partidos grandes, ni los partidos chiquitos, ni los donantes. ¿Por qué? Porque eso significaría que todos los partidos tienen que reportar fulano de tal, cédula tal, me dio tanto. Fulana de tal, cédula tal, me dio tanto. Rosana, en función de eso, disculpe que la interrumpa, en función de eso que usted acaba de decir, yo he sostenido que todo esto de sobre las primarias no es más que un escarceo de las propias cúpulas de los partidos para no ser regulado por la ley. Bueno, yo creo que ellos han encontrado un tema que ha permitido mantener la ley en discusión sin aprobarla, porque también no podían no aprobarla sin hablar de la ley. Entonces el tema de las primarias le ha dado una primacía a la discusión sobre la ley de partidos que no lo ameritaba, porque que no es de vida o muerte lo de esas primarias. Realmente no es es un asunto coyuntural. En esta coyuntura, es cierto, las primarias cerradas beneficiarían un sector y las primarias abiertas beneficiarían otro sector, pero ese es en esta coyuntura, pero no es un tema tan fundamental en la regulación de los partidos. Entonces, en estos partidos que viven como chivos sin ley, miren ahí, hay partidos, el PLD no ha reportado ni siquiera sus cuentas a la Junta Central Electoral del dinero que recibe, que eso sí sabemos por lo menos cuánto es la cantidad del presupuesto nacional. Entonces, ellos no quieren ser regulados, ninguno de esos partidos, ninguno de esos políticos. O sea, la marrulla es lo que define la política dominicana y ellos están todos envueltos ahí. Entonces, han encontrado en las primarias que coyunturalmente es importante un tema para debatir. Entonces, yo creo que a estas alturas del juego, la única posibilidad que yo veo de que puedan aprobar una ley de partidos con el tema de las primarias, no tengo muchas expectativas con el financiamiento ni con la propaganda, porque con la propaganda tampoco los que más tienen no quieren control de propaganda, los medios de comunicación no quieren control de propaganda, porque en la época electoral es que hacen su agosto, pero en época no electoral los programas viven básicamente de anuncios del gobierno. En época electoral, donde fluye mucho más dinero, los medios de comunicación reciben mucho dinero porque reciben muchos anuncios. Los medios no quieren tampoco que se regule la propaganda. O sea que hay una complicidad generalizada. Totalmente. Entonces, si fueran a controlar la propaganda, ahí van a salir que la libertad de prensa, que la libertad de expresión, que no se puede controlar, que no sé cuánto. Entonces, aquí siempre le buscan, por eso es que aquí no se puede hacer nada, porque aquí siempre le buscan la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena pata al gato, para siempre decir, eso no se puede hacer porque eso viola no sé qué, esto no se puede. Bueno, en todos los países donde hay leyes, se viola algo, porque si usted dice ya no se va a fumar en un edificio, usted le está violando los derechos a los fumadores. Pero resulta que si usted permite que se fume en ese edificio, usted le está violando los derechos de salud a las personas que no fuman. Entonces, toda ley restringe los derechos de alguien. Afecta a alguien. Afecta a alguien, Sí. porque si no, tú no tuvieras nada, porque tú sabes, por ejemplo, cuando comenzó a establecerse la ley de fumar, que comenzaron primero, bueno, porque los edificios en las escuelas, en las universidades, o en la no sé cuál, y después fueron avanzando. Hasta que en los restaurantes, por cuando ejemplo. llegaron a los aviones, Ajá. en los aviones que se fumaba atrás, pero ese humo contaminaba a todo el mundo. A todo el mundo, En un restaurante, si tú tienes esta área de fumadores y esta no, pero el que está fumando aquí, Está también que está en afectando. esta Sí. mesa también. Sí. Entonces, al punto que llegaron hasta los bares y todo eso, Sí. sitios, no, digamos, muy naturales donde la gente fuma, Sí. pero tuvieron que restringirlo porque el daño del cigarrillo era muy grande, no solo para el que fuma, sino para el que está alrededor del que fuma. Sí. Entonces, toda ley va a restringir los derechos de alguien o los intereses de alguien, no hay de otra. Y con respecto a ese tema, doctora, justamente en el día de ayer el Tribunal Constitucional tenía que sacar ese expediente de un sometimiento que hizo un ciudadano X
respecto al transitorio que contempla la Constitución de que el presidente actual, Danilo Medina, no se puede reelegir y nunca jamás, porque en la nueva Constitución, en la nueva ley, se contempla la reelección y el nunca jamás. O sea, un presidente que llega, digamos, en el año 2020, elegido por la mayoría del pueblo dominicano, estará hasta el 2024, pero tendrá la oportunidad de reelegirse hasta el 28. Pero después del 28 sale del poder y nunca jamás podrá optar por el poder, y es el mismo modelo norteamericano. En ese transitorio, como el presidente actual, Danilo Medina, andaba buscando su reelección, la Constitución no se lo permitía y al final decidió cambiarse, se le puso ese transitorio para que le aplicara a él. La propia hermana del presidente dice, no, pero es que a mi hermano le están vulnerando su derecho. Él tiene todo el derecho del mundo a volver a ser presidente porque eso es exclusivo para él. Nada más faltó, incluso ella dijo, nada más faltó poner el nombre de Danilo Medina a ese transitorio. ¿Qué lectura se le puede dar también a esas posiciones cuando en un momento determinado ella misma votó por el sí y aprobó eso que ella dice que ahora es ilegítimo, que ahora es injusto, pero que en ese momento ella lo vio justo? Que aquí con el continuismo aquí se hace de todo. Pero imagínense, aquí hemos cambiado la Constitución por esa razón. En el 94, en el 2002. En el 2010 se hicieron más cambios, pero se cambió el sistema de repostulación. Y en el 2015. Y ahora, bueno, se plantea esta posibilidad, que no hay tradición aquí de que sea vía Tribunal Constitucional, pero ahora se hizo recientemente en Bolivia a favor de Evo Morales. Exactamente. Entonces, aquí vivimos en un constante modificar la Constitución por el tema de la repostulación, porque hay una fuerte tendencia continuista. Aquí los expresidentes o los presidentes y expresidentes no se acostumbran a la idea de que se dediquen a otras actividades. O sea, es que no la hay. Yo creo que dado que ellos no quieren cambiar, porque pongan la reelección indefinida y ya, que no la vuelvan a cambiar más nunca, porque ningún sistema de repostulación es perfecto. El de una repostulación y nunca jamás tiene ventajas y tiene desventajas. El indefinido que teníamos en la Constitución del 66 tiene ventajas y desventajas. El intermitente, uno sí y uno no, tiene ventajas y desventajas. Todos los sistemas de repostulación tienen aspectos positivos y aspectos negativos. Entonces, vivir cambiando el sistema de reelección o de repostulación para acomodar a quien sea presidente es un serio problema. Y ya lo he dicho, 94, bueno, 66, 94, 2002, 2010 y 2015, en todas esas se cambió el sistema de repostulación para satisfacer los intereses de quien estaba en el poder, ya sea para reelegirse inmediatamente, repostularse inmediatamente, o para poder rehabilitarse y postularse posteriormente. Entonces, como aquí el continuismo es tan fuerte y los expresidentes no saben ir a hacer otras actividades, parece que ser político es la única actividad que saben, entonces la verdad es que ya yo estoy cansada. Entonces yo creo que ya que pongan la indefinida y se acabó, y que el que esté que dure lo que pueda durar. Eso es casi trujillismo. Sí, pero es que fíjense, o sea, se pone Hipólito pone, no, en el 94 se pone uno sí y uno no. Hipólito lo cambia para poder repostularse en el 2004. Ok, se pone la maravilla, que sí, que eso es lo que tiene Estados Unidos, que eso es mejor. Estaban de acuerdo todos. Sí. Aunque no fuera adecuado el método para beneficiar inmediatamente al incumbente. Viene Leonel Fernández en su modificación a la Constitución, lo cambia, vuelve a poner el intermitente del 94. Propuesta del PRD. Sí, pero el PRD no tenía el poder de hacer eso, realmente. Ahí viene el pacto de las corbatas azules. Pero el objetivo era rehabilitar a Leonel Fernández, o sea, ese era el efecto inmediato de ese cambio.
se rehabilita a Leonel Fernández, se rehabilita de paso a Hipólito Mejía. Ahí están los dos en sus partidos respectivos. Yo creo que fue volver. una posición entonces un tanto errada de el PRD a la cabeza de Miguel Vargas en ese momento. Porque él lo que trataba en ese momento era de que Leonel se reeligiera en el 12. Debió dejarse el sistema reelección, norteamericano, el de una repostulación, y nunca jamás debió dejarse en el 2010. Rosario, partiendo de lo que se está viendo ahora, que parece que Leonel se está consolidando como el candidato en el PLD, parece que Luis se está consolidando como el candidato en el PRM. El PRD parece que va a seguir como un partido bisagra, al igual que el Partido Reformista. Así, ¿qué usted observa que podría pasar de aquí al 20? Yo creo que todavía aquí hay cartas que no están claras. Yo no me atrevería en este momento a decir lo que va a pasar en el 20, porque aquí hay que aclarar cosas, tanto en el PRM como en el PLD. Entonces yo creo que los juegos, uno puede hacer proyección cuando las candidaturas tienen mayor claridad. Y yo creo que en este momento todavía no está lo suficientemente claro el tema de las candidaturas, ni en el PRM ni en el PLD. Y hasta tanto no esté claro, es muy difícil hacer proyección electoral. Incluso las mismas encuestas son muy problemáticas, porque la gente cuando responde está respondiendo con un cierto nivel de vaguedad de lo que va a pasar. La gente todavía tiene en su cabeza la interrogante de si Danilo buscaría repostularse o no. Y esa es una variable clave. Sí. O sea, hasta que el electorado no sepa ya que no va o que va, lo que sea que va a pasar, es muy difícil para el electorado realmente y para las encuestas realmente sugerir qué es lo que va a pasar. Mientras, aunque en el PRM Luis Abinader se plantea, sale muy por encima de Hipólito Mejía, pero Hipólito Mejía tiene un fuerte poder carismático dentro de su partido. Entonces, para Luis Abinader, por ejemplo, si Hipólito Mejía no apoya a Luis Abinader, eso sería un juego diferente en el PRM. Sí. Entonces, ¿qué va a ser? Yo creo que aquí faltan dos cartas todavía que no sabemos. No sabemos lo que va a hacer Danilo Medina y no sabemos lo que va a hacer Hipólito Mejía. Y esos dos políticos tienen mucha fuerza en la sociedad dominicana. Entonces, hasta que no sepamos qué van a hacer esos dos políticos, no es posible vislumbrar el escenario electoral. El tablero está muy confuso todavía. Por eso, el tablero está confuso porque dos de los principales políticos del país, es verdad que uno puede decir, bueno, el presidente tiene un impedimento constitucional. Sí, pero lo vemos haciendo campaña. Pero lo podemos decir, como tiene el impedimento constitucional, no va. Pero la gente, incluso cuando le preguntan a la gente si creen que él se va a repostular, todavía un porcentaje altísimo responde 66% que sí. todavía. Entonces ese electorado, cuando se mide en encuesta, es muy vago. Yo no creo que las encuestas realizadas hasta el día de hoy nos dan una buena panorámica de lo que va a resultar ser el proceso electoral dominicano. Repito, hasta que no sepamos qué va a ser Danilo Medina y qué va a ser Hipólito Mejía, no tenemos claro el panorama. Eso es así, estoy totalmente de acuerdo con la doctora Rosario Espinal. Muchísimas gracias, doctora, por su visita, como siempre, por ser tan clara, porque esa es la verdad. Esa es la verdad, como decía un amigo, Mondi Lironda, la verdad del momento actual en cuanto al escenario político y sus posibles candidatos. A ustedes, amigos, como siempre, les deseo que tengan un feliz día. Compañero, también para usted. Que le vaya bien. Feliz resto del día. Nos vemos mañana, Dios mediante.